Y bueno, estamos a 15 de junio del el sexto mes del año 2024. 15 de junio del 2024. A esta hora de la mañana siempre procuro hacer los videos entre 6 y 10 de la mañana. Y a esta hora pues la voz no nos sale ni siquiera tantito buena. Y hay muchas cosas que decir. A mí me, a mí me llamaba la atención muchos temas y, y algo que cuando se inicia a estudiar la filosofía, lo único que se sabe es, o que yo sabía, era el problema crítico. El problema crítico en filosofía eh, tiene que ver con las posibilidades de conocer que tiene el hombre y si puede llegar a conocer o de plano a no conocer. Y dentro del conocimiento hay una gama de posibilidades que van desde el dogmatismo hasta el escepticismo absoluto. Pero alguien que nunca se ha adentrado en la filosofía, como es en el caso en que muchos de los que estudiamos filosofía y, y pues buscábamos entender algo del mundo de la filosofía. El primer reto era saber qué era la filosofía. Y no, nosotros, con el paso de los meses, de los años, llegamos a entender dos definiciones de filosofía básicas, que son la filosofía tradicional, emitida por Aristóteles, en la que la filosofía se define como filosofía es el comienzo, es el conocimiento de todas las cosas divinas y humanas según sus causas últimas, comparadas bajo la luz de la razón. Esa es la definición de filosofía clásica. Y una definición moderna es la definición de Guillermo Federico Hegel, el filósofo alemán, y donde define la filosofía como filosofía es la ciencia de la experiencia de la conciencia. Comparadas las dos definiciones, en la primera se habla de un conocimiento. Filosofía es el conocimiento de todas las cosas divinas y humanas según sus causas últimas, comparadas bajo la luz de la razón. Y en Guillermo Federico Hegel
La filosofía es ciencia de la experiencia, de la conciencia. Hegel explicita mucho más que la definición filosófica o la definición de filosofía de Aristóteles, porque Hegel mete tres conceptos importantes que son eh, la ciencia, la filosofía como ciencia, y la experiencia y la conciencia. Ciencia, experiencia y conciencia son tres nociones que implica la filosofía, la definición de filosofía de Guillermo Federico Hegel. En cambio, la definición de filosofía de Aristóteles como el conocimiento de todas las cosas divinas y humanas según sus causas últimas, comparadas bajo la luz de la razón. Esta primera definición de filosofía desde la antigüedad, porque la de Hegel es en la etapa moderna, de inicios del modernismo, pero la definición de Aristóteles implica la definición de objeto formal de la filosofía. Filosofía es el conocimiento de todas las cosas, todas las cosas. Divinas y humanas, explicita claramente, divinas y humanas. Es decir, que implica las cuestiones antropológicas, las cuestiones cosmológicas y las cuestiones teológicas. De todas las cosas, la filosofía no se limita a algo nada más, sino la filosofía tiene como objeto formal todas las cosas, divinas y humanas, y profundiza un poco más según sus causas últimas. Y aquí pues hay que entender lo que son las causas últimas, las causas primarias, causas secundarias, causas últimas. Conocer toda la gama de causalidades que puedan existir. Y el que no conoce pues toda la serie de causalidades que puedan existir, pues evidentemente que pues andará pisando terrenos no firmes según sus causas últimas. O sea que distingue causas primarias y causas secundarias últimas. O sea, causas últimas que se mete con nociones metafísicas, no tan solo físicas, sino con nociones metafísicas. Comparadas bajo la luz de la razón, o sea, no se queda en enumerar las causas o distinguir las causas primarias de las últimas, sino compararlas bajo la luz de la razón. ¿Cuáles causas son más importantes, de más peso,
dentro del conocimiento, dentro de la razón, las que sean más razonables, porque las causas pueden ser causas así como muy superficiales, pero puede haber causas últimas, más profundas. Y la razón no hace otra cosa más que comparar esas causas de esos seres que están entre la totalidad del ser, que implica cosas divinas y humanas, y que es un conocimiento. La filosofía es un conocimiento que implica, al ser un conocimiento, implica cosas no falsas, sino cosas verdaderas. Porque pues la falsedad no cae dentro de la filosofía. Porque cualquiera puede decir cosas falsas. Pero la filosofía y la definición de filosofía tradicional implica decir cosas verdaderas. Claro que muchos dirán, bueno, ¿y qué implica ser verdadero? Sí, hubo muchos que ya desde un principio dijeron que el hombre no podía conocer la verdad y se hicieron escépticos, o escépticos absolutos, o escépticos relativos. Una serie de distinciones respecto de la verdad o la falsedad. Y no tan solo eso, sino estados de la mente, los estados de la mente que son estados de duda, estados de certeza, en fin. Pero pues no obstante eso, que es lo inicial en el estudio de la filosofía, eh, también era una preocupación de no entender las cosas, porque es muy fácil no entender las cosas. Y otro concepto que era bien importante era conocer la noción de ser, conocer la noción de ideal, conocer la noción de real, conocer la noción de metafísica. Y otro concepto así que intrigaba mucho a los neófitos y los aspirantes a la carrera en filosofía era los conceptos de metafísica. Y al ver ese concepto de metafísica, pues hay mucho que decir. El concepto de la metafísica clásica, forjadores de la metafísica, metafísica escolar alemana de los siglos XVII y XVIII, metafísica escolástica, metafísica de esencias,
Metafísica, hostilidad a la metafísica en Hume. Vamos a ver qué nos dice Hume. Estudiando a Hume, en lo que respecta a su vida y obras, el escocés David Hume, nacido en 1711 y muerto en 1776, lleva una vida parecida en muchos aspectos a Hobbes y Locke, al lado de personalidades de relieve aristocrático. Efectúa largos viajes, especialmente por Francia, donde traba conocimiento con los enciclopedistas y con Rousseau. Hacia el final de su carrera, desempeña en Londres el cargo de subsecretario del Foreign Office, Relaciones Exteriores seguramente. Desde 1769 vive retirado en su vida privada. Hume se interesó también profundamente por los estudios históricos. Fruto de ello es su History of England, Historia de Inglaterra. A los 23 años escribe su primer trabajo filosófico, A Treatise of Human Nature, traducción castellana, Tratado de la Naturaleza Humana, en Calpe, Madrid, 1923, que no tuvo ningún éxito. Hume se puso entonces a refundir su obra y de ahí salieron sus dos más maduros y célebres escritos: An Inquiry Concerning Human Understanding, de 1748, repito, An Inquiry Concerning Human Understanding, versión castellana, Investigación sobre el entendimiento humano, publicada en 1939, y An Inquiry Concerning the Principles of Morals, de 1751. Se enfoca pues en dos áreas: la área del conocimiento y la área de la ética y la moralidad. Repito, An Inquiry Concerning the Principles of Morals, de 1751, versión castellana, Investigación sobre la moral, de Editorial Osada, Buenos Aires, 1945. Aparecieron después de su muerte los Dialogues Concerning Natural Religion, de 1779. Como ya indican los títulos de sus obras capitales, Hume distingue claramente dos filosofías. Una considera principalmente al hombre como nacido para la acción. La otra considera al hombre más en la perspectiva de un ser racional que de un ser activo. Es decir, una filosofía práctica y una filosofía teorética. De acuerdo también con esta división, se puede estudiar su ideario filosófico.
dos obras principales sobre el entendimiento humano y sobre la moralidad, pues ya David Hume, va a manifestar todo lo que él deduce de su investigación sobre el entendimiento humano. Dice, investigación sobre el entendimiento humano. Dice, ya desde la primera sección de su investigación sobre el entendimiento, intitulada Sobre las diversas especies de filosofía, se coloca a Hume declaradamente frente a la metafísica tradicional. Esta no fue nunca, según Hume, verdadera ciencia, sino el resultado de un infructuoso esfuerzo de la vanidad humana que quiso penetrar en una esfera de objetos absolutamente inasequibles al entendimiento, o bien la obra astuta de la superstición del pueblo que se cubrió tras de esta enmarañada maleza, presta siempre a dominar el espíritu del hombre por medios de angustias y prejuicios religiosos. Tantas veces engañado el hombre por estas ciencias aéreas, hora era ya de liquidar de una vez por siempre todas aquellas cuestiones metafísicas inabordables. Y el camino para ello será inquirir seriamente un análisis exacto de su poder y capacidad, que dicho entendimiento en modo alguno está adaptado para unas materias tan remotas y abstractas. Habremos de someternos a este trabajo para poder después ya vivir para siempre despreocupados, y cultivaremos la verdadera metafísica con cierto cuidado a fin de destruir la metafísica falsa y adulterada. Tres cosas haremos notar en estas primeras observaciones, puesto que son de especial importancia para Kant. Postulación de una crítica de la razón que delimite las fronteras del conocer humano, concepción de la vieja metafísica como mezcla de imposibilidad científica y de superstición, y por último la afirmación de querer cultivar una auténtica metafísica. Pues como digo, en su investigación sobre el entendimiento humano se declara no antimetafísico, sí, sino que lo que el pueblo iletrado, por así decirlo, entiende por metafísica, que para el pueblo iletrado pues no se puede llegar a tener una ciencia de la metafísica, de lo metafísico, porque el entendimiento humano no tiene esos alcances ni esas herramientas. Hay que distinguir claramente que Santo Tomás distingue el conocimiento o los tipos de almas que van a incluir el conocimiento. Las almas que los seres tienen son alma vegetal, alma animal, alma angelical y alma divina. Y Hume, para sus tiempos, como él era un aristócrata o un agente de cierto poder, que podía viajar por Europa, principalmente porque los ingleses tienen mucha apetencia de cruzar el Canal de la Mancha y meterse a la zona continental y llegar principalmente al primer país que los toca, que es Francia, u Holanda, o Bélgica, o norte de España. Y
y pues distingue pues que la labor del filósofo va a ser ir discriminando, deslindando una metafísica pues tal vez asequible y una metafísica que de plano no se puede llegar a conocer. Lo que ya decíamos anteriormente con Leibniz, que decía que las mónadas no tienen ventanas y que en italiano se enunciaba como le monade non hanno finestre. Las mónadas eran las entidades en sí, los seres en sí, que carecían de una ventana para ver en su interior. Una porque pues el hombre no tenía esa capacidad de intuición de ver lo que había en la esencia de los seres. Puede describir la fenomenología, como después diría Kant, pero llegar a conocer la interioridad de los seres. Por eso Kant en su disertación de Dissertatio de Mundi Sensibilis Asque Intelligibilis Formes Principis de 1770, claramente dice que el hombre puede conocer los fenómenos, el fenómeno de la cosa, lo que nos aparece a los sentidos, con ciertas limitaciones, pero que el hombre no puede conocer la esencia de las cosas, no puede conocer las cosas que están cercanas, mucho menos las que tienen cierta trascendencia, que están más allá del conocimiento humano, como son las angelicales y las divinas, y como la misma esencia de las cosas. Entonces, David Hume, indudablemente que es el precursor de Immanuel Kant, de Hegel y de otros muchos que tenían como aspiración ya israeliata, ya despertada por los críticos religiosos, que fueron los primeros que excitaron a las mentes a analizar con más profundidad lo que ellos creían que era pues toda la era del conocimiento filosófico, porque todos ellos eran escolásticos y en un principio, y luego ya que les picó la curiosidad empezaron a disentir, en aspectos que a ellos no les parecía, porque era evidente que, por ejemplo, para los empiristas era evidente que si los sentidos eran falibles, podían fallar, porque uno tenga miopía, porque uno tenga daltonismo en el caso de la vista, o que tenga la piel y el tacto alterado, que en vez de sentir las cosas de una manera, las entienda de otra manera, o como el gusto, lo que para unos es salado, para otros es agrio, amargo, dulce. Entonces empezaron a disentir los filósofos, excitados principalmente por los religiosos del norte de Europa, allá en 1517, 1519, donde pusieron el dedo en la llaga al decir que la moralidad de la Iglesia Católica era una moralidad de doble discurso, y ponían en duda también que la venta de las indulgencias era el camino al cielo, garantizaba el camino al cielo. Entonces,
empezó la suspicacia entre todas las corrientes, entre todos los intelectuales europeos de Inglaterra, de Francia, de Suiza, de Alemania, y pusieron en entredicho cosas que a ellos les parecían absurdas y que a ellos les parecían imposibles de ser. Entre otras, pues era el conocimiento de la esencia de las cosas que toda esa suspicacia incluso luego trascendió, como ya lo dijimos en alguna ocasión, en Søren Kierkegaard, el existencialista danés, que llegó a decir que el ser precede a la esencia. Primero está el ser y luego lo que es el ser. Y que el ser humano vivía en una angustia de conocimiento, en una angustia filosófica digna de digna de ser tomada en cuenta, porque en fin de cuentas eso es lo que obstaculizaba la tarea a la que el hombre había venido a la tierra, que es a buscar la felicidad, o al menos eso creían en la antigüedad. Porque luego, en la etapa mística del 1600 y 1700 de la religiosidad española, pues aquello que un día fue la búsqueda de la felicidad, fue más bien la experiencia mística del sacrificio, del dolor, llegando a aberraciones, o lo que se creía, según los críticos, pues aberraciones de un castigar el cuerpo, y llegar incluso a flagelar el cuerpo para tenerlo más dispuesto a entrar a las áreas de mayor conocimiento intelectual. Porque pues quien está en la glatonería, en el disfrute del placer, pues va a ser más difícil tener una experiencia de profundidad intelectual. Vaya, no, vaya no usted a saber que a lo mejor Cristóbal Colón, de tantas hambres que pasó y de tanto andar, creo que hasta hijos se le murieron porque no los pudo alimentar, o de andar pidiendo casi limosna en las cortes portuguesas y españolas, y ya les habías echado la mira que si no conseguía nada con España, pues iba a ir a las cortes inglesas que estaban abiertamente contra el Papa. Y el Papa, como era el factotum de Europa en el 1400, hay que recordar que en el 1400 se construyeron las expresiones más bellas de la religiosidad católica, la ciudad de Florencia, y en Roma, la Basílica de San Pedro, con su plaza de San Pedro, hecha por los mejores arquitectos y escultores de esos tiempos, y que reflejaban el esplendor, y que pues seguramente la venta de las indulgencias eran para sacarles algo a los que usaban la religión, pero pues no la querían pagar. Y que dijeron, pues, pero pues todas las cosas necesitan su aspecto material para vivir, perseverarse, ¿no? Aunque digan que, aunque los divulgadores actuales en el siglo XXI digan que ellos
aunque se crea que alguien los ayuda, no. El espíritu del nuevo concepto religioso era que el hombre en general debería de, con su trabajo, con, con su trabajo y con frases del medievo, ora te labora, reza y trabaja, que el trabajo era la única postura filosófica del trabajo, era la única que les iba a sacar de tanta indigencia en que vivían los países del medievo y luego en algunos lugares del Renacimiento y de la Edad Moderna, porque pues era difícil. Y pues David Hume, ahí empieza, porque pues hay que recordar que David Hume, si nace en 1711, Kant nació hasta 1750, por ahí, porque, porque el periodo crítico o de duda de Manuel Kant empezó hasta 1770 con su disertación de 1770, donde de Mundi Sensibilis, donde distingue la esfera del fenómeno y la esfera del nómeno, y luego empieza a, a rascarle y a deducir muchas cosas que la mente del hombre está implica ya una parte innata con las nociones de espacio y del tiempo, y luego las 10 categorías que ya estaban incluidas tal vez en el árbol de Porfirio, y las cuestiones de causalidad que ya estaban escritas en Aristóteles y en Platón. Pero pues la principal idea de la metafísica, ateniéndonos a los términos, metafísica quiere decir aquello que está más allá de lo físico. Y más allá de lo físico solo puede ser nociones que se deducen a partir de lo físico, como las nociones lógicas y las nociones ontológicas y las nociones de causalidad y las nociones de trascendencia, las nociones de una serie de nociones que trascienden lo físico y que se basan en lo físico, con una analogía de proporcionalidad propia e impropia si se quiere, pero son cosas que, que nosotros podemos deducir una causalidad en las cosas, o digo, porque vemos que las cosas no se generan por sí solas, sino que tienen una causa que las que las genera, una causa que luego dirán en la antigüedad causas eficientes, causas finales, causas formales, causas materiales. Esto no es toda una ciencia, no es cuestión de enchilame otra, no es cuestión de enchilame otra, es una ciencia que, 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 que tiene muchos bemoles y que tiene mucho, mucho de dónde rascarle y dónde sacarle provecho y dónde sacar cuestiones que pues evidentemente no son para gentes que tiene todo peladito y en la boca. Valga mi francés. Pero que sin embargo son ciertas, y tan cierto es que la definición clásica de filosofía, manejada por Aristóteles y por muchos de coetáneos de Aristóteles, y luego la definición de filosofía manejada por Guillermo Federico Hegel, pues también implica mucha profundidad,
porque pone en evidencia nociones que antes pues los filósofos tradicionales no las tomaban en cuenta, como la cuestión de conciencia, la, la cuestión de ciencia. En la antigüedad se conocía muy bien la cuestión de cognicio que era el conocimiento, pero el concepto de ciencia implicó una estructura y una estructura científica de la misma ciencia. En la actualidad pues todavía más profundo, con cómo se adquiere la ciencia, con la deducción, con los procesos de inducción, con los procesos de deducción, con los procesos que ya estaban en los silogismos aristotélicos, eh, con los procesos de deducción, de inducción, con los procesos de prueba, con los procesos de metodologías adecuadas a cada área del saber, en fin, una serie de que por los espíritus medios flojones, así medios pesaditos para adentrarse, o muy religiosos, diciendo, ¿para qué estudio si de todos modos? ¿Para qué estudio si de todos modos ni me sirve para nada? Pero hay que saber que la ciencia ha servido para muchas cosas, porque hay ciencias biológicas, ciencias médicas, ciencias matemáticas, ciencias físicas, ciencias que ayudan a que esta sociedad, este mundo no sea como el mundo de hace 1000 años, que vivían completamente en la Edad Media, en las colas de los grandes imperios, el imperio egipcio, el imperio griego, el imperio romano, y que bueno, pues era o es una labor no tan sencilla, y que ni quien pensara en que los físicos y los matemáticos pudieran diseñar una máquina voladora de proporción a chorro que, que de París a Nueva York hiciera 3 horas y media, como lo hizo el Concorde, el avión supersónico que acortó distancias, o que por medio de las ciencias marítimas se dedujeran existencia de tierras desconocidas, o en la biología, que a través de las ciencias biológicas se dedujera la circulación de la sangre con Herbst, con el biólogo. Pues todo eso tiene su valor científico, y los que desprecian la ciencia, ya lo dice la Biblia, están fuera del olla, porque pues la ciencia ha proporcionado muchas cosas, buenas y malas, tanto ofensivas como defensivas. La ciencia de la genética ha ayudado a mejorar los cultivos, tanto vegetales como animales, entonces pues la idea, volviendo a la idea de la metafísica, eh, aquí vimos algo a lo que Hume se empezó a revelar, y luego ya Kant desde plano dio el manotazo fuerte y dijo, no, la metafísica no es posible, pero inspirado en David Hume,
y alentado por los descubrimientos matemáticos de Leibniz, del físico inglés, de la gravedad. Y algo para sentarnos un poco más en la posición Hume, volviendo a la metafísica y a Hume, vamos a ver qué podemos sacar un poco más. La ciencia como probabilidad. El escepticismo de Hume está en atribuir a nuestros sentimientos y hábitos la virtud de hacernos esperar la repetición uniforme de experiencias anteriores, pero sin darnos una plena seguridad y certeza en esa uniformidad. Por ello, todas las ciencias de hechos y en especial las ciencias físicas no dan más que una persuasión o creencia, belief. No cabe aquí, como en las evidencias de razón, una verdadera demostración, sino a lo más argumentos suasorios, pruebas en el sentido de Hume proofs, que no van más allá de una gran probabilidad, que el sol volverá a salir mañana y que todos los hombres son mortales, es tan solo probable. Sobre la probabilidad nota, a mayor número de experiencias corresponde mayor probabilidad, pero aún en el caso de la más amplia inducción no nos dan los hechos más que probabilidades. Realmente hay que admirarse de que se haya considerado el carácter estadístico de las leyes de la naturaleza como una invención de la época actual, cuando lo tenemos ya en Hume, y no menos hay que admirarse de que se pretenda por algunos rechazarlo desde el terreno de la pura experiencia. Cerrados en ellas sin otro apoyo filosófico, no nos quedaría otra salida que dar la razón a Hume. La teoría kantiana de la absoluta validez de las categorías, entre ellas las de sustancia y causa, parecen haber hecho olvidar a Hume, pero este no puede desde sus bases superar la probabilidad. Primero, por su psicologismo, la creencia, la fe, es tan solo una forma de representación más firme y más fuerte que la que acompaña a las puras ficciones de la fantasía. Es una representación más vivaz, más inmediata, obra de modo sensible sobre los efectos y movimientos del espíritu y alcanza así la seguridad que le es característica, pero en todo caso no rebasa los límites de la creencia. En segundo lugar, por razones lógicas, la experiencia que subyace a nuestros hábitos de esperar la repetición de los mismos resultados nunca es completa, y confiar en una constancia del curso natural tampoco es legítimo, pues no descansando las leyes físicas sobre una inducción completa, sería siempre en supuestos no demostrados. Todo ello implica el que la pura ciencia de hechos no nos lleve más que a una creencia, persuasión o fe. Hume es escéptico. La más perfecta filosofía del orden natural aleja tan solo un poco nuestra ignorancia, lo mismo que la más perfecta filosofía del orden moral o metafísico sirve solo para descubrir más extensas regiones de la ignorancia. Así, el resultado de toda filosofía es comprobar la ceguera y las debilidades humanas con las que tropezamos a cada paso, a pesar de todos nuestros esfuerzos por soslayarlas y evitarlas. Hume deja a salvo, no obstante, las ciencias ideales, aunque sigue, como vimos, prisionero de su psicologismo, pero ya era obra bastante demoledora
de haber privado de certeza todas las ciencias de la realidad. Ahí descubrió Kant el gran peligro de la filosofía de Hume y por ello se empleó a fondo en la empresa de fundamentar de nuevo la ciencia y la verdad. No es el menor significado histórico de Hume el hecho de que sin él no hubiera habido un criticismo kantiano contra la metafísica. La eficacia destructiva de Hume se muestra principalmente en su posición frente a la antigua metafísica, de un modo especial en su crítica de los conceptos de causa y sustancia. Esto es justamente lo que despertó a Kant de un sueño dogmático y le hizo preguntarse si esta duda limitada por Hume a los conceptos de causa y sustancia no habría que extenderla a todos los demás conceptos metafísicos. Más patente aún aparece este efecto estimulante de Hume sobre Kant en las palabras que este último dejó estampadas en el prefacio de sus prolegómenos. Desde las tentativas de Locke y Leibniz, o más bien desde el nacimiento de la metafísica, en todo cuanto alcanza su historia, no se ha dado un hecho que haya podido ser más decisivo para la suerte de esta ciencia que el ataque que David Hume ha dirigido. O sea, Kant le está dando un mérito esencial a Hume, que hizo que despertara de, de su sueño metafísico, de que el conocimiento se podía tener. Aunque pues, a decir verdad, dentro de las clasificaciones del realismo aristotélico, hay un realismo exagerado, hay un realismo hay diversos tipos de realismos en el que en el que cabe hay que tener como en la historia, como en la ciencia de la historia. La ciencia de la historia tiene un gran porcentaje de probabilidad de haber existido el hecho histórico, pero no es un conocimiento apodíctico que a fuerzas, porque si el hombre, como un religioso de hace 2000 años decía que si no metía el dedo en la llaga no creería de que alguien hubiera resucitado, pues él no iba a creer nunca. Y bueno, pues Hume atacó a la idea de causa y atacó la idea de sustancia. Consecuencias de esos ataques de Hume. Hume tiene conciencia de haber roto con su crítica la espina dorsal de la antigua metafísica. La conclusión final de sus investigaciones sobre el entendimiento humano reza así: si persuadidos de estos principios recorremos las librerías, ¿qué estragos no haremos? Si tomamos en nuestras manos un volumen que verse, por ejemplo, sobre las cosas de la divinidad o de metafísica de escuela, preguntémonos, ¿contiene esto razonamientos abstractos tocantes a la cantidad y al número? No. ¿Contiene razonamientos experimentales tocantes a cuestiones de hecho y existencia? No. Pues al fuego con ellos, ¿por qué no contendrán más que sofisterías e ilusión? Encerrarse dentro de los límites de la experiencia, reprobar la antigua metafísica como obra de fantasmagoría y de engaño o como cosa de un país de cuentos,
donde nuestra razón nada tiene que buscar y nada puede esperar, es ya el tono y el pathos de los veredictos kantianos contra la metafísica. Si se hubiera limitado Hume a explicar la causalidad como una sucesión regular de acontecimientos, no hubiera habido en ello aún una negación completa del gran axioma metafísico, sino sólo una especial interpretación de él, inadecuada y falsa, porque dicha sucesión regulada se da en la causalidad, pero no la constituye y puede darse sin causalidad ninguna, como en la sucesión regular del día a la noche, cosa que notó ya Schopenhauer contra Hume, por lo que no puede establecerse la ecuación causalidad igual a sucesión regular de acontecimientos. Lo más grande y lo más peligroso del ataque de Hume está en despojar a la causalidad de su contenido óntico. La misma regularidad como fenómeno real pasa a segundo término y se diluye en una psicologización completa del nexo causal, y efectivamente el ataque de Hume no fue infructuoso. Pronto veremos su repercusión en Manuel Kant. Y bueno, pues David Hume fue, no él, porque ya más temeroso quizás Renato Descartes empezó a dudar, una duda, una duda filosófica que implicaba, para salir de esa duda, entrar con cierta metodología a lograr disipar todas las dudas y a encontrar el criterio cierto y válido que nos evitara ese terreno de dudas. Y que luego, pues, evidentemente que Descartes influyó en Hume, y Hume influyó en Manuel Kant, y que a los grandes escolásticos como Christian Wolff, como Leibniz, escolásticos ya de la edad moderna, pero escolásticos al fin, porque todos sus anteriores maestros se habían abrevado ya en la filosofía escolástica. Y todo el que se preciara de ser un intelectual, pues debía de saber escribir en latín. Estamos viviendo para ese periodo del 1700, 1800, todavía la intelectualidad se expresaba con la lengua más rigurosa y más clásica, que era el latín. Renato Descartes escribió en latín, Leibniz escribió en latín, Christian Wolff escribió en latín, Manuel Kant escribió en latín. Pues hacían su mejor esfuerzo, porque pues pero bueno, vamos a ver qué resulta.